Página 93. Análisis de la mente, Bertrand Russell, 1921. Tema 7. Definición de percepción. En la conferencia 5 encontramos razones para pensar que los constituyentes últimos del mundo no tienen las características de mente o materia como se entiende comúnmente, no son objetos sólidos persistentes que se mueven a través del espacio, ni son fragmentos de conciencia. Cuando hablo de constituyentes últimos, no me refiero necesariamente a aquellos que son teóricamente incapaces de analizar, sino solo a aquellos que, en la actualidad, no vemos ningún medio de analizar. Hablo de tales constituyentes como particulares o como particulares relacionados cuando deseo enfatizar el hecho de que pueden ser complejos en sí mismos. Pero encontramos dos maneras de agrupar los detalles, una en cosas o fragmentos de materia, la otra en series de perspectivas, siendo cada serie lo que podría llamarse una biografía. Antes de que podamos definir sensaciones o imágenes, es necesario considerar esta doble clasificación con algo más de detalle y derivar de ella una definición de percepción. Hay que decir que, en la medida en que la clasificación asume todo el mundo de la física, incluidas sus partes no percibidas, contiene elementos hipotéticos. Pero no nos detendremos en los motivos para admitirlos, que pertenecen más a la filosofía de la física que a la psicología. La clasificación física de los particulares reúne todos aquellos que son aspectos de una cosa. Dado un particular cualquiera, se encuentra a menudo, no decimos siempre, que hay un número de otros particulares que difieren de este en grados gradualmente crecientes. Se verá que aquellos, o algunos de ellos, que difieren de él solo muy ligeramente difieren aproximadamente según ciertas leyes que pueden llamarse, en un sentido generalizado, leyes de perspectiva. Incluyen las leyes ordinarias de la perspectiva como un caso especial. Esta aproximación se vuelve cada vez más exacta a medida que la diferencia disminuye. En lenguaje técnico, las leyes de la perspectiva tienen en cuenta las diferencias de primer orden de cantidades pequeñas, y otras leyes solo son necesarias para tener en cuenta las diferencias de segundo orden. Es decir, a medida que la diferencia disminuye, la parte de la diferencia que no está de acuerdo con las leyes de la perspectiva disminuye mucho más rápidamente y guarda con respecto a la diferencia total una proporción que tiende a cero a medida que ambas se hacen cada vez más pequeñas. De esta manera podemos reunir teóricamente una serie de detalles que pueden definirse como los aspectos o apariencias de una cosa en un momento dado. Si las leyes de la perspectiva fueran suficientemente conocidas, la conexión entre diferentes aspectos se expresaría en ecuaciones diferenciales. Esto nos da, hasta ahora, solo aquellos detalles que constituyen una cosa a la vez. Este conjunto de detalles puede denominarse algo momentáneo. Definir esa serie de cosas momentáneas que constituyen los estados sucesivos de una cosa es un problema que involucra las leyes de la dinámica. Estos dan las leyes que gobiernan los cambios de aspectos de un momento a otro ligeramente posterior, con el mismo tipo de aproximación diferencial a la exactitud que obtuvimos para aspectos espacialmente vecinos a través de las leyes de la perspectiva. Así, una cosa momentánea es un conjunto de detalles, mientras que una cosa, que puede identificarse con toda la historia de la cosa, es una serie de tales conjuntos de detalles. Los detalles de un conjunto se reúnen mediante las leyes de la perspectiva. Los conjuntos sucesivos se reúnen mediante las leyes de la dinámica. Esta es la visión del mundo apropiada para la física tradicional. La definición de cosa momentánea implica problemas relacionados con el tiempo, ya que los detalles que constituyen una cosa momentánea no serán todos simultáneos, sino que viajarán hacia afuera de la cosa con la velocidad de la luz, en caso de que la cosa esté en el vacío. Hay complicaciones relacionadas con la relatividad, pero para nuestro propósito actual no son vitales y las ignoraré.
En lugar de reunir primero todos los detalles que constituyen una cosa momentánea y luego formar la serie de conjuntos sucesivos, podríamos haber reunido primero una serie de aspectos sucesivos relacionados por las leyes de la dinámica, y luego haber formado el conjunto de tales series relacionadas por las leyes de la perspectiva. Para ilustrarlo con el caso de un actor en el escenario, nuestro primer plan era reunir todos los aspectos que presenta a diferentes espectadores al mismo tiempo, y luego formar la serie de tales decorados. Nuestro segundo plan es reunir primero todos los aspectos que presenta sucesivamente a un espectador determinado, y luego hacer lo mismo con los demás espectadores, formando así un conjunto de series en lugar de una serie de conjuntos. El primer plano nos dice lo que hace el segundo, las impresiones que produce. Esta segunda manera de clasificar los particulares es obviamente más relevante para la psicología que la otra. Es en parte mediante este segundo método de clasificación que obtenemos definiciones de una experiencia, biografía o persona. Este método de clasificación es también esencial para la definición de sensaciones e imágenes, como intentaré demostrar más adelante. Pero primero debemos ampliar la definición de perspectivas y biografías. En nuestra ilustración del actor, hablamos, por el momento, como si la mente de cada espectador estuviera completamente ocupada por un actor en particular. Si este fuera el caso, sería posible definir la biografía de un espectador como una serie de aspectos sucesivos del actor relacionados según las leyes de la dinámica. Pero en realidad este no es el caso. En todo momento durante nuestra vida de vigilia recibimos una variedad de impresiones, que son aspectos de una variedad de cosas. Tenemos que considerar qué es lo que une dos sensaciones simultáneas en una persona o, más generalmente, dos sucesos cualesquiera que formen parte de una experiencia. Podríamos decir, siguiendo el punto de vista de la física, que dos aspectos de cosas diferentes pertenecen a la misma perspectiva cuando se encuentran en el mismo lugar. Pero esto no nos ayudaría mucho, ya que aún no se ha definido un lugar. Podemos definir lo que se quiere decir al decir que dos aspectos están en el mismo lugar, sin introducir nada más allá de las leyes de la perspectiva y la dinámica. No estoy seguro de si es posible formular tal definición o no. En consecuencia, no asumiré que sea posible, sino que buscaré otras características por las cuales se pueda definir una perspectiva o biografía. Cuando, por ejemplo, vemos a un hombre y oímos a otro hablar al mismo tiempo, lo que vemos y lo que oímos tienen una relación que podemos percibir, lo que hace que los dos juntos formen, en algún sentido, una sola experiencia. Es cuando existe esta relación que dos sucesos se asocian. El engrama de Semon está formado por todo lo que experimentamos al mismo tiempo. Habla de dos partes de este total como si tuvieran la relación de Nebeneinander, M. 118 ME33 que recuerda al Zusammen de Herbart. Creo que la relación puede llamarse simplemente simultaneidad. Se podría decir que en cualquier momento están sucediendo en el mundo todo tipo de cosas que no son parte de mi experiencia y que, por lo tanto, la relación que buscamos definir no puede ser mera simultaneidad. Esto, sin embargo, sería un error, el tipo de error que evita la teoría de la relatividad. No existe un tiempo universal, excepto mediante una elaborada construcción. Solo hay horas locales, cada una de las cuales puede considerarse como la hora dentro de una biografía. En consecuencia, si estoy, digamos, escuchando un sonido, los únicos sucesos que son, en un sentido simple, simultáneos con mi sensación son sucesos en mi mundo privado, es decir, en mi biografía. Por tanto, podemos definir la perspectiva a la que pertenece la sensación en cuestión como el conjunto de detalles que son simultáneos con esta sensación.
Y de manera similar podemos definir la biografía a la que pertenece la sensación como el conjunto de detalles anteriores o posteriores a la sensación dada, o simultáneos con ella. Además, las mismas definiciones pueden aplicarse a particulares que no son sensaciones. En realidad, son necesarios para la teoría de la relatividad, si queremos dar una explicación filosófica de lo que se entiende por tiempo local en esa teoría. Las relaciones de simultaneidad y sucesión las conocemos por nuestra propia experiencia, pueden ser analizables, pero eso no afecta su idoneidad para definir perspectivas y biografías. Las relaciones temporales que pueden construirse entre acontecimientos de diferentes biografías son de un tipo diferente, no se experimentan y son meramente lógicas, y están diseñadas para ofrecer formas convenientes de expresar las correlaciones entre diferentes biografías. No es solo por relaciones temporales que se reúnen las partes de una biografía en el caso de los seres vivos. En este caso están los fenómenos mnémicos que constituyen la unidad de una experiencia y transforman meros acontecimientos en experiencias. Ya me he detenido en la importancia de los fenómenos mnémicos para la psicología, y no me extenderé más sobre ellos ahora, más allá de observar que son los que transforman una biografía, en nuestro sentido técnico, en una vida. Son ellos los que dan la continuidad de una persona o de una mente. Pero no hay razón para suponer que los fenómenos mnémicos estén asociados con biografías excepto en el caso de animales y plantas. Nuestra doble clasificación de los particulares da lugar al dualismo de cuerpo y biografía con respecto a todo lo que hay en el universo, y no solo con respecto a los seres vivos. Esto surge de la siguiente manera. Todo particular del tipo considerado por la física es miembro de dos grupos. 1. El grupo de detalles que constituyen los demás aspectos del mismo objeto físico. 2. El grupo de particulares que tienen relaciones temporales directas con el particular dado. Cada uno de estos está asociado a un lugar. Cuando miro una estrella, mi sensación es, 1. Un miembro del grupo de detalles que es la estrella, y que está asociado con el lugar donde está la estrella. 2. Un miembro del grupo de detalles que constituye mi biografía y que está asociado con el lugar donde me encuentro. He explicado en otro lugar la manera en que se construye el espacio según esta teoría y en la que la posición de una perspectiva se relaciona con la posición de un objeto físico, nuestro conocimiento del mundo externo. Conferencia 3, Pas. 90, 91. El resultado es que cada particular del tipo relevante para la física está asociado con dos lugares, por ejemplo mi sensación de la estrella está asociada al lugar donde estoy y al lugar donde está la estrella. Este dualismo no tiene nada que ver con ninguna mente que se supone que poseo existe exactamente en el mismo sentido si soy reemplazado por una placa fotográfica. Podemos llamar a los dos lugares activos y pasivos respectivamente. Así en el caso de una percepción o fotografía de una estrella, el lugar activo es el lugar donde está la estrella, mientras que el lugar pasivo es el lugar donde está el perceptor o placa fotográfica. Aquí los uso como meros nombres, no quiero introducir ninguna noción de actividad. Podemos así, sin apartarnos de la física, reunir todos los detalles activamente en un lugar dado, o todos los detalles pasivamente en un lugar dado. En nuestro caso, un grupo es nuestro cuerpo, o nuestro cerebro, mientras que el otro es nuestra mente, en la medida en que se compone de percepciones. En el caso de la placa fotográfica, el primer grupo es la placa tal como la física la aborda, el segundo el aspecto de los cielos que fotografía. En aras de la simplicidad esquemática, ignoro varias complicaciones relacionadas con el tiempo, que requieren algunas elaboraciones tediosas pero perfectamente factibles. Así, lo que desde el punto de vista puede llamarse subjetividad no es una peculiaridad distintiva de la mente, está presente simplemente tanto en la placa fotográfica
y la placa fotográfica tiene su biografía además de su materia. Pero esta biografía es un asunto de física y no tiene ninguna de las características peculiares por las que se distinguen los fenómenos mentales, con la única excepción de la subjetividad. Siguiendo, por el momento, el punto de vista de la física, podemos definir una percepción de un objeto como la aparición del objeto desde un lugar donde hay un cerebro, o, en animales inferiores, alguna estructura nerviosa adecuada, con órganos de los sentidos y nervios que forman parte del medio interviniente. Tales apariciones de objetos se distinguen de las apariciones en otros lugares por ciertas peculiaridades, a saber: 1. Dan lugar a fenómenos mnémicos, 2. Ellos mismos se ven afectados por fenómenos mnémicos. Es decir, pueden ser recordados y asociados o influir en nuestros hábitos, o dar lugar a imágenes, etc., y son en sí mismos diferentes de lo que habrían sido si nuestra experiencia pasada hubiera sido diferente. Por ejemplo, el efecto de una frase hablada sobre el oyente depende de si éste conoce el idioma o no, lo cual es una cuestión de experiencia pasada. Son estas dos características, ambas relacionadas con fenómenos mnémicos, las que distinguen las percepciones de las apariencias de los objetos en lugares donde no hay ningún ser vivo. Teóricamente, aunque a menudo no en la práctica, podemos, en nuestra percepción de un objeto, separar la parte que se debe a la experiencia pasada de la parte que procede sin influencias mnémicas del carácter del objeto. Podemos definir como sensación la parte que procede de esta manera, mientras que el resto, que es un fenómeno mnémico, habrá que añadirlo a la sensación para formar lo que se llama percepción. Según esta definición, la sensación es un núcleo teórico de la experiencia real. La experiencia real es la percepción. Es evidente que existen graves dificultades para llevar a cabo estas definiciones, pero no nos detendremos en ellas. Tenemos que pasar, tan pronto como podamos, del punto de vista físico, que hemos estado adoptando hasta ahora, al punto de vista de la psicología, en el que hacemos más uso de la introspección en el primero de los tres sentidos discutidos en la conferencia anterior. Pero antes de hacer la transición, hay dos puntos que deben quedar claros. Primero, todo lo que está fuera de mi biografía personal está fuera de mi experiencia. Por lo tanto, si algo puedo saber por mí fuera de mi biografía, solo podrá saberse de una de dos maneras. 1. Por inferencia de cosas dentro de mi biografía, o, 2. Por algún principio a priori independiente de la experiencia. Yo mismo no creo que pueda lograrse nada parecido a la certeza mediante ninguno de estos métodos y, por lo tanto, todo lo que se encuentre fuera de mi biografía personal debe considerarse, teóricamente, como una hipótesis. El argumento teórico para adoptar la hipótesis es que simplifica el enunciado de las leyes según las cuales suceden los acontecimientos en nuestra experiencia. Pero no hay una buena base para suponer que una ley simple tenga más probabilidades de ser cierta que una ley complicada, aunque sí hay una buena base para suponer una ley simple en la práctica científica, como hipótesis de trabajo, si también explica los hechos. Como otro menos simple. La creencia en la existencia de cosas fuera de mi propia biografía existe antes que la evidencia y solo puede ser destruida, en todo caso, mediante un largo curso de dudas filosóficas. Para fines científicos, se justifica prácticamente por la simplificación que introduce en las leyes de la física. Pero desde el punto de vista de la lógica teórica debe considerarse como un prejuicio, no como una teoría bien fundamentada. Con esta salvedad, propongo seguir cediendo al prejuicio. El segundo punto se refiere a la relación de nuestro punto de vista con el que considera las sensaciones como causadas por estímulos externos al sistema nervioso, o al menos al cerebro, y distingue las imágenes como excitadas centralmente, es decir, debidas a causas en el cerebro, que no se puede atribuir a nada que afecte a los órganos de los sentidos. Está claro que,
Si nuestro análisis de los objetos físicos ha sido válido, esta forma de definir las sensaciones necesita una reinterpretación. También está claro que debemos ser capaces de encontrar esa nueva interpretación si queremos que nuestra teoría sea admisible. Para aclarar el asunto, tomaremos el ejemplo más simple posible. Consideremos cierta estrella y supongamos por el momento que su tamaño es insignificante. Es decir, lo consideraremos, a efectos prácticos, un punto luminoso. Supongamos además que existe solo por un tiempo muy breve, digamos un segundo. Entonces, según la física, lo que sucede es que una onda esférica de luz viaja hacia afuera desde la estrella a través del espacio, del mismo modo que, cuando se deja caer una piedra en un estanque estancado, las ondas viajan hacia afuera desde el lugar donde la piedra golpeó el agua. La onda de luz viaja con una velocidad casi constante, aproximadamente 300.000 km por segundo. Esta velocidad se puede determinar enviando un destello de luz a un espejo y observando cuánto tiempo pasa antes de que el destello reflejado llegue a 1, del mismo modo que la velocidad del sonido se puede determinar por medio de un eco. No podemos decir qué es lo que sucede cuando una onda de luz llega a un lugar determinado, excepto en el caso de que el lugar en cuestión sea un cerebro conectado con un ojo que está girado en la dirección correcta. En este caso muy especial sabemos lo que sucede, tenemos la sensación llamada ver la estrella. En todos los demás casos, aunque conocemos, más o menos hipotéticamente, algunas de las correlaciones y propiedades abstractas de la apariencia de la estrella, no conocemos la apariencia misma. Ahora bien, a modo de ilustración, podemos comparar las diferentes apariencias de la estrella con la conjugación de un verbo griego, excepto que el número de sus partes es realmente infinito, y no solo aparentemente para el desesperado escolar. En el vacío, las partes son regulares y pueden derivarse de la raíz imaginaria, según las leyes de la gramática, es decir, de la perspectiva. Como la estrella está situada en el espacio vacío, puede definirse, a los efectos de la física, como compuesta por todas aquellas apariencias que presenta en el vacío, junto con aquellas que, según las leyes de la perspectiva, presentaría en otro lugar si sus apariciones en otro lugar eran regulares. Esta es simplemente la adaptación de la definición de materia que di en una conferencia anterior. La aparición de una estrella en un lugar determinado, si es regular, no requiere ninguna causa o explicación más allá de la existencia de la estrella. Cada aparición regular es un miembro real del sistema que es la estrella, y su causación es enteramente interna a ese sistema. Podemos expresar esto diciendo que una apariencia regular se debe únicamente a la estrella, y que en realidad es parte de la estrella, en el sentido en que un hombre es parte de la raza humana. Pero ahora la luz de la estrella llega a nuestra atmósfera. Comienza a refractarse y a oscurecerse por la niebla, y su velocidad disminuye ligeramente. Finalmente llega al ojo humano, donde tiene lugar un proceso complicado que termina en una sensación que nos da motivos para creer en todo lo que ha sucedido antes. Ahora bien, las apariciones irregulares de la estrella no son, estrictamente hablando, miembros del sistema que es la estrella, según nuestra definición de materia. Las apariciones irregulares, sin embargo, no son simplemente irregulares, proceden según leyes que pueden expresarse en términos de la materia a través de la cual ha pasado la luz en su camino. Las causas de una apariencia irregular son, por tanto, dobles. 1. El objeto que aparece de forma irregular. 2. El medio interviniente. Debe observarse que, si bien la concepción de una apariencia regular es perfectamente precisa, la concepción de una apariencia irregular es susceptible de cualquier grado de vaguedad. Cuando la influencia distorsionadora del medio es suficientemente grande,
el particular resultante ya no puede considerarse como una apariencia de un objeto, sino que debe ser tratado por sí mismo. Esto sucede especialmente cuando el particular en cuestión no puede rastrearse hasta un solo objeto, sino que es una combinación de dos o más. Este caso es normal en la percepción, vemos como uno solo lo que el microscopio o el telescopio revela que son muchos objetos diferentes. La noción de percepción, por tanto, no es precisa, percibimos las cosas más o menos, pero siempre con una cantidad muy considerable de vaguedad y confusión. Al considerar las apariencias irregulares, hay ciertos errores muy naturales que deben evitarse. Para que una particular pueda considerarse una apariencia irregular de un determinado objeto, no es necesario que tenga alguna semejanza con las apariencias regulares en cuanto a sus cualidades intrínsecas. Todo lo que se necesita es que sea derivable de las apariencias regulares por las leyes que expresan la influencia distorsionadora del medio. Cuando es así derivable, el particular en cuestión puede considerarse causado por las apariciones regulares y, por tanto, por el objeto mismo, junto con las modificaciones resultantes del medio. En otros casos, el particular en cuestión puede, en el mismo sentido, considerarse causado por varios objetos junto con el medio. En este caso, se puede denominar aparición confusa de varios objetos. Si sucede que está en el cerebro, se le puede llamar percepción confusa de estos objetos. Toda percepción real es más o menos confusa. Ahora podemos interpretar en términos de nuestra teoría la distinción entre aquellos sucesos mentales que se dice que tienen un estímulo externo y aquellos que se dice que están excitados centralmente, es decir, que no tienen ningún estímulo externo al cerebro. Cuando un suceso mental puede considerarse como la aparición de un objeto externo al cerebro, por irregular que sea, o incluso como una apariencia confusa de varios de esos objetos, entonces podemos considerar que tiene como estímulo el objeto u objetos en cuestión, o sus apariciones en el órgano sensorial en cuestión. Cuando, por otra parte, un suceso mental no tiene suficiente conexión con objetos externos al cerebro para ser considerado como una apariencia de tales objetos, entonces habrá que buscar su causa física, si la hay, en el cerebro. En el primer caso se le puede llamar percepción, en este último no puede llamarse así. Pero la distinción es de grado, no de tipo. Hasta que no se comprenda esto, no es posible ninguna teoría satisfactoria de la percepción, la sensación o la imaginación. Página 102.